Me parece que no hay muchos porque ayer otra vez perdió el León. Último lugar de la tabla. Otra vez en su camino a segunda. ¿O no, Sandy? Todo apunta que va como hace, ¿qué? 13 años, ¿no? 14 que estuvo. Pues buenos días. Espero que no estén tan desvelados. Eh, no, pues eso es normal. Vamos a continuar con el módulo 2 del diplomado en el juicio de amparo. Contamos nuevamente con, con la presencia del maestro Juan Antonio Gutiérrez Gaitán. Y pues para iniciar bien, denle un aplauso, ¿no? Ahora les recuerdo que las próximas clases también son el próximo viernes y sábado. Sí, y viene el juez Leonardo del tercero, ¿sale? Y me pidió que fuera en viernes y sábado. Lo pidió. ¿Sale? Bueno, gracias. Maestro, muchas gracias. Adelante. Gracias, licenciado. Al contrario, ayer omití dentro de los agradecimientos y es por eso que hoy es lo primero que deseo hacer extensivo el agradecimiento para todo el personal de esta Casa de la Cultura Jurídica, que siempre se muestran muy dispuestos en la colaboración y son muy cálidos en todo el tratamiento que nos dan, de modo que en lo personal y quienes lo compartan, yo lo hago de viva voz para todo este personal. Siempre nos tratan bien y nos chiquean, nos consienten y bueno, eso es un agradecimiento. Bien, ayer nos quedamos en la parte final con algunas reflexiones en torno al interés legítimo y dirigido de una manera más directa comentábamos a si procedía o no el juicio de amparo para reclamar omisiones legislativas. Y bueno, pues escuchamos ahí algunas ideas que nos abonaron pues a centrarnos un poquito más en este tema. Y en esta diapositiva, en la parte final, encontrarán, son los números de registro, que ya no quise plasmarlos pues en diapositiva, pero que están a su disposición para consulta y análisis. Por cierto, ayer pude percatarme que hay quienes están tomando nota, inclusive tomándole igual fotografía a las diapositivas. Ya se quedaron aquí en la Casa de la Cultura para que nos hagan favor de distribuírsela en la vía que acostumbran a hacerle los comunicados, ¿no? De modo que este material es para ustedes, con la intención pues de que lo aprovechen, no tanto porque ya está ahí, sino porque tengan esa inquietud de seguir complementándolo, de seguir desarrollando ideas o inquietudes que les hayan quedado. Creo que ese es el fin último de toda formación y de toda capacitación, ¿no? Que empecemos, pero que no nos quedemos ahí, sino que nos llevemos las inquietudes para en un momento posterior darles seguimiento. Y bueno, buenos días. Es bien sabido que cuando asistimos a algún curso o lo que sea, pues se discute, se debate, nos quedamos con ideas, y si las dejamos ahí, pues ya no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que lo más trascendente sería que esas inquietudes siguieran vivas en nosotros
y continuáramos con esa investigación de seguir buscando, ¿no? Yo en lo personal a veces me desespero porque precisamente cuando empiezo a investigar algún tema que me resulta de interés, termino desesperado porque es demasiada la información y una fuente me va remitiendo a otra y a otra y a otra, y es cuando me voy percatando de que es un universo de conocimiento en el que pues, llega un momento que decimos, bueno, pues empecé por este tema y ahorita ya estoy en otro, y da desesperación no llegar al final, al objetivo que uno pretendía. Pero bueno, es de momento esa desesperación porque finalmente igual lo que nos queda es todo el conocimiento que sí adquirimos en el proceso de esa investigación que iniciamos, y bueno, pues eso siempre aporta, siempre enriquece. De modo que si no quieren tomarse distracciones o molestias en hacer notas, no creo que sean necesarias, salvo algunas personales que ustedes estimen, pero este material queda a su disposición. Bien, no sé si alguien desea retomar algún comentario con lo que cerramos el día de ayer, o bien podemos darle seguimiento. Es sábado, todos venimos ya un poco más relajados, ya sin tanto pendiente, al menos esa es la actitud que se puede percibir, y creo que es la finalidad que también vamos a fijarnos como objetivo, ¿no? Que el desarrollo de hoy sea tranquilo, sea relajado, y poder lograrlo y retirarnos con esa satisfacción de que tuvimos un objetivo más en un fin de semana. De modo que los escucho. ¿Tiene alguien alguna participación, intervención con relación a los temas en general que vimos ayer, o hasta ahorita todo va en... Bueno, sí. No solamente el día de ayer faltó puntualizar. Al final yo creo que el aplauso que dimos todos pues fue el espejo de la forma en que participamos. Así que estamos muy contentos con esta exposición, y comparto en lo personal que esta conferencia usted se abra la posibilidad de la interacción, porque las conferencias no deben ser monólogos desde mi punto de vista, y creo que así usted nos lo expresó. Así es de que, pues sin más, muchas gracias por permitirnos expresar una idea que probablemente a lo mejor la nuestra no es la correcta, no es la eficaz. Sin embargo, en esta lluvia de ideas con gente que hablamos un mismo lenguaje, podemos retroalimentarnos y reconocer si en un momento dado alguna de nuestras intervenciones pues es incorrecta. Dicen que es de personas equivocarse y es de sabios reconocerlo. Muchas gracias por permitirnos compartir después de que usted preparó todo un tema y dar nuestras opiniones. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Creo que, insisto, quienes tenemos la inquietud de estar en constante preparación, actualización, o tratar de despejarnos de estas inquietudes, podemos coincidir en eso, ¿no? Yo en esta ocasión estoy de este lado. Eso no hace ninguna diferencia más que cuestión de topografía. 1000 veces estoy del otro lado, y a mí son esas las principales inquietudes que me quedan, ¿no? Obviamente hay eventos que por su propia naturaleza no permiten ese diálogo, ese ir y venir de ideas. Sin embargo, yo aprovecho esa confianza que me hace sentir, insisto, aquí en la Casa de la Cultura, de tener una libertad de expresión al momento en que venimos aquí, y yo trato de aprovechar al máximo en cuanto a de reflejar las inquietudes que a mí me surgen cuando estoy del otro lado, pues cuando estoy de este lado no perderme, ¿no? Y ubicarme en las dos posturas para abrir ese diálogo. Y creo que resultaría muy soberbio desdeñar algunas opiniones o cerrar los diálogos por
anticipar juicios en cuanto a que alguna intervención no puede ser valiosa. Yo creo que todas son valiosas, finalmente son ideas que podemos o no compartir, pero que si las expresamos es porque de algún modo ya tuvimos un convencimiento, ¿no? Aunque sea momentáneo, pero lo que expresamos en el instante es la convicción que tenemos. Ya escuchar otras ideas nos ayuda a tener mejor formación. De modo que ese es el motivo particular por el que lo hago, para que tratar de que todos aprovechemos. Les digo, creo que no se lograría ningún objetivo si venimos aquí, tomamos nota o ya y escuchamos lo que se nos expone, nos llevamos el material, ya en ningún momento posterior lo volvemos a abrir, ahí lo dejamos, nos vamos llenando de archivos y archivos y archivos y material, ¿no? Yo tengo un material ahí infinito por verificar que no, pues eso, la vida cotidiana nos trae muy atareados, que decimos en otro momento y ahí se va quedando. Pero sí es importante, al menos yo les comparto esta inquietud de que sí tengamos ese cuidado de recordar algo y a ver, pues aquí como que me quedó esta inquietud, retomar y darnos oportunidad para ir haciéndolo, insisto, sobre todo porque nuestra materia jurídica se está transformando de una manera impresionante, ustedes lo saben también bien, su propia experiencia se los indica, quienes han litigado en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal, en materia administrativa, o sea, díganme cuál de las materias se mantiene estable e inmóvil y que todo sigue siendo como hace 10 años, por ejemplo, sin irnos más lejos, ¿sí? Definitivamente que las cosas no son como hace 10 años y siguen las transformaciones. Ahora la que se nos anuncia es la materia laboral, ¿no? Transformaciones muy importantes, muy relevantes en la materia laboral, que pues igual hay que estar atentos a ver qué es lo que va a suceder y ya desde ahorita estar preparándonos, estar inquietos con atender toda esa información, porque pues somos abogados, ¿no? A veces cuando yo tengo oportunidad de estar con los amigos o con quien sea y sale al tema de que asisto a algún curso, a algún seminario, a algún diplomado, a alguna capacitación, oye, pero ¿tú qué haces ahí si en realidad tu función es tal o cual, ¿no? Bueno, pues es que finalmente somos abogados y creo que debemos esforzarnos por tratar de conocer un poquito al menos de todos los temas que nos involucran, ¿no? Anteriormente, les digo, no hace mucho, ¿qué decíamos? Yo litigo penal, yo en la materia civil no me meto, a la inversa, o yo litigo en la materia laboral y de otros temas pues me cuesta más trabajo, pero creo que ahorita ya no nos podemos dar ese lujo, sino que hay que estar atentos a todas las materias porque muchos temas se relacionan, de modo que igual superada esta cortesía vamos a tratar de darle continuidad a estos temas que no sé qué sucede aquí. Ya no quiere avanzar la diapositiva. A ver, Néstor, por favor, si nos auxilias. Creo que tampoco, pero no importa, al cabo no. Ok, perfecto. Gracias, Néstor. Sí, vamos bien, no quiero que se nos pase alguna. Bien, entonces creo que ya podemos dar hoy continuidad con lo que son los principios fundamentales del juicio de amparo. Iniciaríamos con el de instancia de parte agraviada. Hay quienes lo limitan y dicen, no, pues solamente es principio de instancia de parte, ¿no? Agraviada pues es una redundancia. Sin embargo, pues es como tradicionalmente lo hemos conocido
y ya todas estas precisiones, pues vaya, creo que no pueden resultar tan relevantes, o sí lo son para estrictos para el estricto sentido académico, ¿no? De que son los académicos quienes se encargan de hacer esas puntualizaciones o diferencias. Y este principio pues es relativamente muy sencillo, que consiste en que solo el directamente afectado puede demandar la protección de la justicia federal, porque el juicio de amparo nunca puede iniciar de oficio, de manera oficiosa, sino que es necesario que alguien inste al tribunal de amparo precisamente para que dé inicio al juicio. Tenemos alguna modalidad, que no diría yo excepción al principio de instancia de parte agraviada, sino que más bien propiamente modalidad en los casos previstos en el artículo, y esto también les ofrezco una disculpa, pero a mí me parece en lo personal innecesario tratar de memorizar disposiciones legales cuando finalmente las consultas las podemos hacer en los textos. El artículo 15 de la Ley de Amparo: casos en que otra persona puede promover el amparo, ¿sí? Significa que es otra persona y no directamente el agraviado quien solicita el amparo. Por eso es que lo denomino como una modalidad, no como una excepción, porque seguimos teniendo el común de que se requiere que alguien solicite el amparo, ¿sí? Si no es directamente el agraviado, se hace por conducto de alguien más, pero el juez de distrito no está en condiciones de iniciar un juicio de amparo porque tenga ante su presencia una patente violación a derechos humanos. No lo podrá hacer por muy que tenga competencia y jurisdicción, sino que es necesario que alguien le solicite que se inicie el juicio. El artículo 15 de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerzas Aéreas Nacionales, y el agraviado se encuentra imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Esto es, que el directamente agraviado no está en posibilidad fáctica o material de acudir en demanda de amparo, y es por eso que lo puede hacer un tercero, inclusive un menor de edad. De modo que aquí nos quedaríamos con una sola modalidad a este principio y no una excepción. Este principio no tiene absolutamente ninguna excepción. Y relacionado con la instancia, con el principio, tenemos esta jurisprudencia que lleva por rubro, no la reproduje en su totalidad, sino solamente la parte conducente. Tienen la referencia de qué tipo de tesis es y el número de registro. Lo que nos ayuda a diferenciar, me imagino que lo saben, pero para quienes no lo sepan, cuando se trata de una tesis de jurisprudencia o bien de una tesis aislada, si se nos cita exclusivamente, como aquí está en la diapositiva, primera diagonal J, 50 diagonal 14, al llevar la J es el indicativo de que se trata de una tesis de jurisprudencia y no solamente aislada. Las tesis aisladas se suelen enumerar con romano y no con arábigo. Y el 1A nos indica que es emitida por la primera sala, ¿sí? Si tenemos 2A será segunda sala, y si tenemos la letra P significa que la emite el Pleno de la Suprema Corte. De modo que es un anuncio cortito. Refiere: autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse, bajo protesta de decir verdad, antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse la demanda relativa,
pues al constituir un acto de carácter personalísimo que solo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, además de que los hechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Bueno, ¿qué significa más o menos esto? Es común que cuando se presenta una demanda de amparo, esta adolezca de algún requisito, o de alguna precisión. Entonces, la ley de amparo establece que en estos supuestos el acuerdo que debe recaer a la presentación de la demanda de amparo es un auto de prevención o de requerimiento, en el sentido de que se aclare esa demanda o bien se satisfaga el requisito que se ha omitido. Si no se realiza o se cumple esa prevención, la consecuencia sería tener por no interpuesta la demanda de amparo. Uno de los requisitos de la demanda de amparo indirecto, no del directo, sino del indirecto, es que se haga una relación de antecedentes, ¿sí? Y en la relación de antecedentes, pues son hechos más o menos propios del quejoso. Hace una relación de hechos, y esa manifestación de hechos debe realizarse bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Porque sobre todo esto tiene mucha importancia o relevancia para los efectos de la suspensión. Recuerden que al momento de que se presenta una demanda de amparo y se solicita la suspensión del acto reclamado, lo único que tiene en sus manos el juez para determinar si concede o no la suspensión provisional es exclusivamente la demanda de amparo, en su caso los anexos que se acompañan. De modo que no se tienen mayores elementos, sino que una relación de hechos de lo que ha sido el antecedente del acto reclamado, y por lo tanto hay que atender a que esos hechos son ciertos, a que son verdad, ¿sí? Igual la práctica nos ha indicado, nos ha mostrado cómo se ha abusado precisamente de la institución de la suspensión del acto reclamado, donde para efectos de suspender un acto de autoridad echamos mano de una demanda de amparo, solicitamos la suspensión y ya logramos ahí al menos entretener la ejecución del acto reclamado, mientras buscamos o ya bien tenemos elaborada alguna otra estrategia de litigio. Pero sin embargo lo único que se pretende en realidad es posponer la ejecución, y ya no se le puede dar seguimiento a la demanda de amparo, desistimos y todo lo demás, pero de alguna manera ya logramos esa estrategia que diseñamos, y es por eso que se llegó a abusar mucho de la institución de la suspensión del acto reclamado. Y una manera pues de poner límite a esto es obligar a la parte quejosa a que esas manifestaciones, a que todo lo que realice en la demanda de amparo sea bajo protesta de decir verdad. Entonces, en el supuesto de que una demanda de amparo no tiene esa relación de antecedentes, el juez de distrito va a requerirlo porque es un requisito de la demanda de amparo, y le va a conceder el término de 5 días para efecto de que satisfaga este requisito omitido. Y esas manifestaciones, insisto, deberán realizarse bajo protesta de decir verdad. Si además en la demanda de amparo la parte quejosa ya autorizó a un abogado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, nos aclara aquí esta jurisprudencia: esa autorización no es equivalente a un mandato judicial, es una institución propia del juicio de amparo que da facultades a la persona autorizada para interponer recursos, expresar agravios, y son facultades muy amplias las que se le concede. Dice, pero tenemos una salvedad o una excepción.
esa persona, aun cuando ya se autorizó desde el escrito mismo de la demanda, no será ella quien esté en condiciones de cumplir la prevención. Esto es, yo soy el abogado, mi cliente es el quejoso, presento la demanda de amparo, pero omitimos hacer esa relación de antecedentes. Si yo veo el acuerdo que recae donde se me está requiriendo para que satisfaga el requisito, yo como abogado pues puedo decir, sencillamente para ya no ir con mi cliente quejoso y recabarle la firma, finalmente ya soy yo el autorizado, el juez de distrito, con independencia de que le dé trámite o no le dé trámite a mi demanda de amparo, ya me debió de haber reconocido esa personalidad, que esa facultad que me concedió a mí el propio quejoso. Bueno, pues entonces no estoy en condiciones de cumplir yo esa prevención, firmarla yo como abogado y presentársela al juez de distrito. ¿Por qué? Porque precisamente se rompe este principio de instancia de parte agraviada que nos dice, momento, la demanda es un todo, ¿sí? Y si te estoy refiriendo que los antecedentes son un requisito de la demanda, ese requisito, por razones lógicas, debe de ser satisfecho por el propio quejoso y no por su autorizado. Y luego también tenemos esta jurisprudencia referida a la materia mercantil. El autorizado por las partes en términos del artículo 1069 del Código de Comercio no está facultado para promover aquel juicio a nombre de su autorizante. Esto es que insisto, se hace esa distinción aquí de esas dos figuras de personalidad, por llamarlo de alguna manera, en que tradicionalmente conocemos al litigar en las instancias comunes. Puedo ser mandatario judicial, puedo ser autorizado en términos del 1069 párrafo 3 del Código de Comercio, y considerar que para promover la demanda de amparo ya no requiero ninguna otra autorización de parte de mi cliente, sino que pues esas facultades me las concede, pero el Código de Comercio, no la Ley de Amparo. De modo que con esas facultades no puedo yo suscribir la demanda de amparo a nombre de mi cliente, que es el directamente afectado o el quejoso. Sí, Carmen. Perdón, licenciado. Bueno, antes de mi pregunta esta, yo tenía una duda en la anterior. Sí. Acabas de comentar que es un todo la demanda de amparo. ¿Esta jurisprudencia también aplica para cuando se hace la prevención de que nos faltó un juego de copias? ¿No las tiene que firmar? ¿No? ¿En esos supuestos no? No. ¿Nada más como parte integrar los antecedentes? Sí, porque precisamente, insisto, los antecedentes o los hechos se deben de realizar bajo protesta de decir verdad, ¿sí? Entonces, a quien va a repercutir o en quien deben repercutir las consecuencias de no conducirse con verdad es a quien hace esa manifestación o esa protesta, que en este caso, en el ejemplo que estamos comentando, es el quejoso, ¿sí? Sí. De modo que el autorizado, aun cuando cumpliera esa prevención, se le tuviera por realizada, pongámonos a pensar, ¿qué ocurriría entonces si incurrió en falsedad al hacer ese relato de antecedentes? ¿Tendría responsabilidad prevista misma en la Ley de Amparo o no? Pues no la tendría, porque esas manifestaciones no las hizo bajo protesta de decir verdad, porque esas son exclusivas del quejoso, solamente estas. Otro tipo de requisitos, como el que comentas, de la falta de copias, perfectamente puede ser satisfecho. Ok. Es que como el artículo nos dice que uno de los requisitos es… así es, acompañar copias también, sí. Así es, entonces, solamente en ese sentido, pero sí. como, bueno, y en la segunda, en el segundo supuesto,
Cuando el autorizado ya tiene personalidad reconocida por la autoridad de origen y el quejoso no está en tiempo, suele pasar que los abogados solicitan copias certificadas donde tiene reconocida la personalidad y se exhibe con la demanda de amparo. Así se ha acreditado en el juzgado de distrito la personalidad. Bien, vamos a hacer unas precisiones. Cuando hago este tipo de comentarios de precisiones, voy a aprovechar ahorita porque ya es no es la primera ocasión en que lo hago, con todo respeto a lo que me quiero referir es precisamente a que todos vamos percibiendo que esas cuestiones a lo mejor técnicas, para algunos muy técnicas, para otros no tanto, pero que ya van siendo propias del juicio de amparo, y cómo al expresarnos de esa manera tan espontánea, sí incurrimos en ese tipo de imprecisiones, ¿no? Y es por eso que con todo respeto trato de hacer esas precisiones para que procuremos ser precisos. Y bueno, dicen que si no puedes con el enemigo, mejor únetele. Si el juicio de amparo sigue siendo técnico, pues no por eso vamos a desistir para echar mano del juicio de amparo, sino que debemos esforzarnos más para entender esas técnicas del juicio de amparo y hacerlas propias. Aquí la tesis hace alusión a la promoción del amparo directo, ¿sí? Y ahorita comentabas tú del amparo, bueno, no dijiste amparo indirecto, sino solamente juez de distrito. Entonces, aquí ya tenemos una diferencia importante, ¿sí? Que en un supuesto hablamos de amparo directo, competencia de Tribunal Colegiado de Circuito, y si hablamos de juez de distrito, entonces sería amparo indirecto. Ahora, el propio trámite, demanda de amparo directo, ¿ante quién la presentamos? Ante la autoridad responsable. La autoridad responsable, entre otras exigencias que debe de realizar en el trámite de la demanda de amparo directo, es rendir su informe justificado, ¿sí? ¿Cómo rinde su informe justificado una autoridad responsable en amparo directo? Remitiendo todas las constancias, ¿sí? Bueno, entonces, ahí, si estamos hablando del amparo directo, pues entonces no tendríamos necesidad de acompañar nada más para demostrar la personalidad. ¿Por qué? Porque al momento en que tu Tribunal Colegiado de Circuito recibes mi demanda de amparo directo, también estás recibiendo todas las constancias, ¿sí? Y si yo en mi demanda de amparo digo, Juan Antonio Gutiérrez Gaitán, promuevo a nombre del quejoso fulano de tal, personalidad que me ha sido reconocida en el juicio de origen, ya sea civil, ya sea mercantil, ya sea y hacemos esa referencia, pues basta entonces que el secretario de acuerdos del tribunal colegiado se remita a esas constancias y efectivamente va a poder constatarlo. Si estamos hablando del amparo indirecto, ahí sí entonces es que como el juez de distrito, para darle trámite a nuestra demanda de amparo, insistimos, no tiene más que el propio escrito y los anexos que le acompañemos, si no anexamos nada relativo a la personalidad, entonces sí es necesario que le acompañemos esas copias certificadas que nosotros previamente ya le solicitamos a la autoridad responsable para evidenciarle al juez de distrito esa situación, ¿sí? Entonces, son requisitos diferentes y mecanismos distintos para preparar una demanda de amparo directo y una demanda de amparo indirecto. En este caso, la puntualización es que, aun cuando ya tienes reconocida tu personalidad, ¿sí?, ante el juez de origen o ante la propia sala, y esa personalidad que tú tienes se te confirió en términos del artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, esas facultades no te alcanzan para promover a nombre del quejoso en el amparo directo.
Exactamente, o sea, es quien tiene que, o sea, ahí lo que ya en lo práctico, lo que vas a tener que hacer es recabarle la firma a tu cliente de la demanda de amparo directo. No la vas a poder suscribir tú, no la vas a poder suscribir tú, Yo hice la referencia como juez de distrito, entendiéndose como amparo indirecto. Sí, sí, sí. Así, así lo entendí. Ok. Pero de todas maneras, esa tesis complica las cosas. Para que si ya está reconociendo, lo va a poder constatar el colegiado. Fíjense que sí, efectivamente, en lo práctico no es no se cumple ningún fin. No es nada ágil. Y lo mismo tenemos en materia administrativa, cuando lo hace el autorizado, pero en términos del artículo 5º de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora ya es el 10, Eliberio. Ah, correcto. En materia administrativa igual, ¿no? Existe la propia ley que regula el procedimiento, establece la posibilidad de que se autorice a un abogado para que realice todo lo conducente en cuanto a ese juicio, ¿sí? Entonces, fundamentalmente esta es la diferencia. Esas facultades alcanzan a todo lo relativo a ese juicio o a esa instancia ordinaria, pero no va a alcanzar para el juicio de amparo. Entonces, al decir que necesariamente requerimos la firma en la demanda física de amparo directo, implica que ahí es donde va a evidenciarse la instancia de parte agraviada, ¿sí? Que tiene que ser él directamente quejoso y ya no su abogado. Y tal vez eso fue lo que propició un poquito la confusión en cuanto a la diferencia, pues, del amparo indirecto y del amparo directo. En el amparo indirecto establecimos que la razón de ser de esta tesis era porque uno de los requisitos de la demanda de amparo indirecto es hacer esas manifestaciones de hechos o relatar antecedentes de hechos, que es un acto propio y personal del quejoso. Y en el amparo directo ya lo que requerimos es esa instancia de parte directamente agraviada. Sí, abogado. ¿Qué tal si promueve con un poder general para pleitos y cobranzas el propio abogado? Ahí sí se tendría que admitir necesariamente, ¿no? Definitivamente, sí. Gracias. Sí, ahí ya a lo que se limita, al análisis que se limita a realizar el secretario de acuerdos del tribunal colegiado, es que el poder satisfaga en términos generales sus requisitos, ¿no? Sí, es lo que, sí, en este caso particular tendría que reconocérsele esa personalidad sin que, vaya, pues ustedes son los especialistas en checar los poderes de sus contrarios, ¿no? Siempre hacer una revisión muy, muy minuciosa para decir, no, aquí faltó un detalle, vamos a promover la falta de personalidad del abogado contrario. Bueno, no llega a ser tan exhaustivo y minucioso el secretario de acuerdos del tribunal colegiado, pero sí una revisión más o menos aceptable para reconocerle o establecer que el poder contenga todos los requisitos. Un ejemplo que suele suceder, que le falte una foja al poder, bien incompleto, entonces ahí ya no estamos en esa situación. Y bueno, ya lo iba a complicar un poquito más, pero no, ahí lo dejamos. Adelante, abogado. Sí, solamente para abonar el comentario aquí del compañero, pues hay que ser muy cuidadosos con esta situación de cuando se comparece con las facultades de un poder para pleitos y cobranzas, porque de la manga surge, por ejemplo, que si no se especifica el caso concreto del asunto con punto, coma, contra quién, a qué horas, dónde, cómo, no es suficiente ni le alcanza y se sobresee por falta de personalidad. O sea, y esto pues existen pues ya
sentencias en ese sentido, ¿verdad? O sea, con todo y poder de para pleitos y cobranzas no le alcanza para representar al quejoso. Entonces, hay un comentario que nos sirve aquí de ilustración. Y tengo el amparo donde se perdió, ¿verdad? Por esta situación. Interesante. Sí, licenciado Sarabia. Maestro, yo tengo una pregunta, una duda respecto del materia laboral. A ver si me puedo apoyar en esta cuestión. ¿Procedería un amparo en contra de una demanda laboral cuando el trabajador le otorga poder mediante carta, poder firmada por 2 testigos al abogado, y el abogado narra los hechos y la demanda la firma el abogado? Es decir, entonces todos los hechos que se narran, dice, al trabajador lo despidieron así, laboraba tantas horas, se le asignó un salario de esta manera, todos los hechos los narra el abogado y la firma la demanda el abogado. Luego viene la primera audiencia, no se presenta el trabajador a ratificar la demanda, sino que la ratifica el abogado, dice, la ratifico en todas y cada una de sus partes, y sigue su trámite. ¿Procedería una demanda de amparo en contra de los hechos narrados toda vez que la demanda inicial, el escrito de demanda inicial, no fue firmada por el trabajador? A ver, pero nada más una precisión. ¿El escrito inicial de demanda, de qué demanda estamos hablando? Laboral. ¿De la demanda laboral? Laboral. ¿O de la demanda de...? No, el escrito inicial de demanda laboral. Es decir, nada más le otorgó poder en carta, pero no firmó la demanda del trabajador. Y todos los hechos nos los narra el abogado a nombre del trabajador y firma el escrito inicial de demanda el abogado, digamos, en su oportunidad. ¿Procedería la demanda en contra de los hechos narrados toda vez que no fue firmada ni fue ratificada por el trabajador en la audiencia? A ver, aquí entonces Sí, claro, claro. Yo soy Juan Antonio Gutiérrez Gaitán y vengo con poder que me otorgó ante 2 testigos el trabajador Exactamente. X y hago la demanda la firmo yo en la primera en la audiencia. Se la ratifica el abogado. La ratifico y todo. ¿Y cuál sería lo que no me queda claro es Sí. cuál es la pregunta? Es decir, que bueno, ahí? la patronal como demandado, yo pregunto, si en un momento dado procede mi amparo porque no son hechos ratificados, ni firmó la demanda el trabajador, el escrito inicial de demanda, siguió por sus trámites, pero el trabajador no se presentó a ratificar el escrito inicial de demanda que no fue firmada por él. Es decir, yo como afectado, como patrón, ¿procedería mi amparo? Yo tengo esa duda. A ver, y es que, a ver, creo que aquí en primer término lo que debiéramos de establecer, y por eso mi insistencia en ser un poquito más precisos, creo que la parte patronal lo que estaría en condiciones sería de promover el incidente de falta de personalidad de quien le está demandando, ¿sí? Y no de inmediato mezclar estas ideas con el juicio de amparo, porque eso nos va a trasladar a otro escenario, ¿sí? Ahí ya puede cuestionar la falta de personalidad. Bueno, digamos que ya se terminó el juicio y fui condenado. Desde luego que sí, desde luego que sí, ¿sí? Sí lo puede impugnar, aduciendo estas cuestiones, pues claro, si la Junta resuelve el incidente de falta de personalidad y lo declara infundado, igual otra de las precisiones, las juntas estilan mucho en los puntos resolutivos resolver prácticamente todo como improcedente, un incidente de falta de personalidad, improcedente, pues creo que en realidad o técnicamente es infundado, no tanto improcedente, porque tan procedió que se le dio trámite y se está emitiendo una
interlocutoria correspondiente, ¿no? Entonces, sí procedió, pero fue infundado. De modo que ya lo que resolviera respecto de eso, entonces estamos hablando de personalidad que procedería, amparo indirecto o directo. Indirecto. Indirecto. Eso ya, eso. Por eso les digo, habrá que ir así quitándole las capitas a la cebollita para trae los requisitos, porque en materia laboral para el trabajador basta con que dé una carta simple ante dos testigos, y si la ratificó ante los testigos, basta con que traiga es el requisito de que tiene la facultad de promover la demanda de amparo, y lo hacen, y así lo hacen todas las demandas. Sí, ahí yo coincido también, es que eso ya sería, o la pregunta más bien, creo que incide en el fondo y no tanto precisamente en requisitos o exigencias del juicio de amparo, sino que más bien la pregunta, o al menos así creo que la entendemos muchos, es ¿usted qué resolvería si se le planteara un asunto así, ¿no? ¿Sería procedente la falta de personalidad aduciendo esto o sería improcedente? Un último comentario. Si con la carta poder el abogado tramitó todo el juicio, llega al laudo y pierde, estimo personalmente que no procede el juicio de amparo directo promovido con facultades de esa carta poder, aunque diga el trabajador porque pues se aplicarían estos criterios, ¿no? Tendría que ser con un poder. Pero bueno, sí, hay suplencia. Sí. Bueno, nada más voy a cerrar el comentario porque bien dice, ¿no? Los inconvenientes tal vez de aterrizar con ejemplos concretos es que se abre el debate y luego ese primer supuesto nos va llevando a otros, y si le vamos poniendo modalidades, pues entonces sí podemos terminar hablando de algo totalmente diferente a como iniciamos, ¿no? Creo que el razonamiento es por identidad de razón, ¿no? Bueno, pues si acá ya en materia mercantil, en materia administrativa, ya estableciste esa diferencia, ¿por qué no ha surgido una tesis de jurisprudencia expresamente que refiera a eso en materia laboral, cuando estamos viendo que subyace la misma razón? ¿Sí? Pero vaya, mi respuesta sería esa. No tenemos al momento jurisprudencia que nos establezca expresamente eso. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, para nosotros, impartidores de justicia? La jurisprudencia me obliga. Entonces, si usted me presenta una demanda de amparo directo en materia mercantil o en materia administrativa en las condiciones que estamos viendo, esa demanda no va a prosperar. Si me la presenta en materia laboral, sí va a prosperar, ¿sí? Aunque alguien o usted mismo dijera, bueno, pero ¿qué no aplica? Sí, nada más que no hay una jurisprudencia del momento que me obligue, y por lo tanto lo sigo haciendo de esta manera tradicional. Y por eso volvemos al inicio, pues esto no parece muy práctico, ¿sí? No parece muy práctico, pero esta es la razón que justifica o la institución, o es un reflejo de lo que cotidianamente sucede con el principio de instancia de parte agraviada. Así es, el primero fue en materia administrativa y ya prácticamente la de materia mercantil pues no tuvo más que ser una copia de la que ya se había establecido en materia administrativa. Efectivamente. Ven como no todo está dicho aún, hay mucho
por hacer, y esto surge precisamente de las inquietudes que tenemos, ¿no? Si no las planteamos, si no las formulamos, no. Hay quienes dicen, es que yo presenté una demanda de amparo en tales condiciones y de todos modos no. Bueno, pues tal vez en la primera ocasión no, pero si estamos convencidos de, pues, yo creo que tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Hasta lograr estos cambios. Ya comentamos esta modalidad que fue al que le di lectura al artículo 15 de la propia ley de amparo, y es cuando el directamente quejoso está imposibilitado de manera material para acudir en demanda de amparo. Será un tercero quien lo solicite, y será el propio quejoso quien deba ratificar la demanda, porque si no se ratifica, entonces insisto, no tendríamos esa instancia de parte agraviada. En la parte final dice litisconsorcio pasivo necesario, como si le podemos dar el tratamiento de que se trate de una excepción al principio de instancia de parte agraviada, y que se los voy a comentar brevemente para también relacionarlo con lo que adelantábamos el día de ayer, el principio de relatividad de los efectos de las sentencias de amparo. Es una jurisprudencia relativamente vieja, pero es que ahorita comentaba el abogado, pues estas jurisprudencias son recientes porque hace 6 o 7 años, a lo mejor yo les puedo decir que en un año ha habido criterios demasiados que rompen esquemas de lo que ya teníamos, ¿no? Entonces esta creo que hará de 10 años o un poco más de años. ¿Qué sucedía en los casos en que un quejoso, ¿sí?, alguien que es demandado en algún juicio ordinario civil, después de que se había agotado la primera instancia y la segunda instancia, planteaba en la demanda de amparo directo la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, y que por lo tanto, al no haber sido llamados al juicio el resto de los litisconsortes, pues no se había integrado debidamente la relación procesal. Si era fundado el concepto de violación, se concedía. Se le concede el amparo al quejoso por actualizarse un litisconsorcio pasivo. ¿Y cuál va a ser el efecto? Pues que se reponga el procedimiento, la totalidad, para que sean llamados los litisconsortes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en este supuesto, ¿cuál es el efecto? Para que sean llamados a juicio los litisconsortes. Ninguno de los litisconsortes que no fueron llamados a juicio promovió el juicio de amparo. Quien lo promovió fue precisamente el que sí fue oído, vencido y todo con las formalidades en ese juicio. Entonces, ¿cómo es que una resolución de amparo favorece a quien no instó? ¿Sí? Ese es un ejemplo, y que también lo relacionamos con el principio de relatividad, por lo mismo que decíamos ayer. El amparo solamente surtirá efectos en contra de quien lo solicitó. Bueno, pues en este caso en realidad está surtiendo efectos en contra de quienes no solicitaron el amparo, que son los litisconsortes, a quienes no se les concedió esa garantía de audiencia. Principio de agravio personal y directo. El artículo 4 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permite expresamente. Ya vimos cuál es ese caso, y solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor.
En este principio de agravio personal y directo, necesariamente tenemos que vincularlo con los temas que ayer igual avanzábamos un poquito o anunciábamos, que son el interés jurídico y el interés legítimo. Se dice que el interés jurídico, o tiene un interés jurídico quien aduce ser titular de un derecho subjetivo público. Esto es, quien refiere que le ha sido violado un derecho que le reconoce, cuya titularidad le reconoce la ley, y por lo tanto está en condiciones de exigir su cumplimiento. Esto es el interés jurídico propiamente dicho, y el interés legítimo es quien no tiene la titularidad de un derecho reconocido, sin embargo, por la situación que guarda frente al orden jurídico, sí resiente una afectación, ¿sí? Dice, y de manera indirecta, aunque no sea directa, pero de manera indirecta. Y ayer comentábamos cuáles eran las características de esa afectación para poder admitir que se trata de una afectación al interés legítimo. De manera que, para tratar de diferenciar un poco en cuanto a interés jurídico e interés legítimo, pudiéramos iniciar con mencionar que el interés jurídico afecta de manera directa y el interés legítimo afecta de manera indirecta. Es necesario hacer esta puntualización precisamente para no quedarnos con la idea de que si no hay una afectación de manera personal y directa, entonces el juicio de amparo no resultaría procedente porque no se satisface el principio de agravio personal y directo, sino que, insisto, ya tenemos esas dos posibilidades de que el acto de autoridad afecte de manera directa un derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, o bien de esa afectación sea de manera indirecta. En el primero es interés jurídico y en el segundo es interés legítimo. También hacer la puntualización de que cuando se impugnen a través del juicio de amparo actos de autoridades judiciales, necesariamente debemos demostrar tener interés jurídico. En actos judiciales no podemos invocar el interés legítimo. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿quiénes van a tener interés jurídico por principio en todo procedimiento judicial? Las partes. Las partes son quienes tienen ese interés jurídico. Excepcionalmente, ¿quiénes más tienen interés jurídico en actos judiciales? Pues los terceros extraños a juicio, ¿sí? El propiamente extraño y el tercero extraño por equiparación. Pero seguimos en la misma línea de que ese tercero extraño precisamente acude al juicio de amparo porque dice haber resentido un perjuicio sin habérsele oído ni vencido en juicio, ¿sí? Esto es, en ese procedimiento judicial, en todo caso, yo debí de haber sido parte. Y por eso es que seguimos hablando de ese interés jurídico. Alguien ayer me preguntaba un supuesto de esto, de si alguien podía acudir ostentándose con interés legítimo a reclamar un acto de un tribunal judicial, por ejemplo, pudiera ser por falta por violación a la garantía de audiencia, y esa era mi respuesta, ¿no? Que en tratándose de actos judiciales necesariamente hay que tener un interés jurídico y no un interés legítimo. Imaginen que